Según la agencia EFE, Agencia Española de Noticias, los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños iniciaron el día de ayer, a través de sus cancilleres y el arribo de jefes de Estado y de Gobierno, iniciaron su 9ª reunión en Ecuador previa a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, con un llamamiento al fortalecimiento de la unidad, la soberanía, la lucha contra la pobreza. Yo le quiero presentar un saludo de bienvenida y de respeto al ex canciller José Ayala Lazo, que nos honra con su presencia por la línea telefónica. Y quiero saludar también al ex diplomático, el señor doctor Mauricio Gándara. Ojalá tengamos la oportunidad de ser concurrentes también a otra opinión, a otras opiniones, que estaremos encantados de transferirlas a conocimiento del público. La verdad es que, ex canciller, nos hablaron del fortalecimiento de una unidad, al fortalecimiento de una soberanía, el fortalecimiento de una campaña, una lucha contra la pobreza. Han pasado tan rápidamente 4 años. Hemos tenido como ecuatorianos la responsabilidad histórica de que quienes crearon este frente, este cartel, esta organización, buscando reemplazar a la Organización de Estados Americanos, o como decía doctor Mauricio Gándara, aquí presente, como decía, lo que se estaba buscando desde hace 4 años es formar una especie de institucionalidad para frenar a la Organización de Estados Americanos, relevarla, cambiarla con otro nombre, sin ninguna otra característica innovadora ni cosa por el estilo. Y nombraron naturalmente al más entusiasta, seguramente el canciller de esa época, que es el mismo canciller ecuatoriano de esta época, nombró al señor presidente Correa como un serio candidato. El señor presidente ha ayudado a UNASUR, ha construido un enorme edificio, más se ha dedicado a UNASUR que a la propia CELAC, y el campo o la agenda de realizaciones que ellos comprometieron no se ha cumplido. Según nuestra lectura, podemos estar equivocados, es canciller Ayala, en lo más mínimo. Y ha sido francamente una CELAC que nunca fortaleció ni su unidad, ni buscó alentar mayores rasgos de soberanía distintos a los que con la Organización de Estados Americanos ha marcado durante años y años la cantidad de países que se han turnado en su dirección. Y esto que fue un reto, un desafío que se autoforjaron de combatir la pobreza, Todo este fortalecimiento de unidad, de soberanía y de luchar contra la pobreza, ¿qué inventario tiene hasta este momento? Es la pregunta inicial en esta entrevista que estamos formulando en línea directa a las 7:34 de la mañana de hoy al ex canciller José Ayala Lazo. Bienvenido, ex canciller. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Presento mi saludo también a Mauricio Gándara, un distinguido amigo y compañero. La pregunta que usted formula, yo creo que debe ser analizada
a la luz del origen o de la causa principal por la que nació la CELAC. ¿Qué es lo que se buscaba? Según declaraciones, inclusive el día de ayer o en estos días del canciller Patiño, lo que se buscaba o se ha buscado es reemplazarle a la OEA, de hacerle desaparecer a la OEA y reemplazarle por esta organización nueva. Yo soy partidario, en principio, de todo intento de organización relativo a la integración entre los países, porque se abren así foros de análisis y de discusión sobre temas comunes, generalmente complejos, sobre los cuales se habla con un espíritu de aspiración, por ejemplo, eliminación de la pobreza. Nadie puede estar en contra de esos temas, pero son temas de naturaleza tan complicada y difícil que ponerse de acuerdo sobre ciertas bases fundamentales es relativamente fácil, pero ponerse de acuerdo sobre programas prácticos de acción resulta sumamente difícil. Entonces, la primera acotación sería: bienvenidos los organismos de integración. La segunda, lamentablemente, la CELAC nació con la intención de reemplazarle al más antiguo de los organismos de integración de nuestro continente, que es la OEA. El tercer punto sería el siguiente: ¿qué se busca cuando se crea un mecanismo de integración y de concertación política? Dialogar con los países integrantes de ese organismo para encontrar solución a los problemas o comunes o bilaterales de relación entre los distintos países miembros. ¿Cuál es uno de los objetivos de las políticas de América Latina? El tener una política fluida de diálogo constante y eficaz con los integrantes del, llamémoslo así, del mundo desarrollado. La OEA integra entre sus miembros a toda América Latina y al mundo más desarrollado, o a la primera potencia mundial, a los Estados Unidos y al Canadá. Entonces, buscar ese diálogo y crear un organismo estructurado para facilitar el diálogo ya es un enorme mérito. Y en consecuencia, pretender reemplazarle a ese organismo existente ya, la OEA, con otro organismo en el que por principio no estén aquellos con los que se quiere y se debe dialogar, me parece a mí, un contrasentido. Es por esto que yo pienso que la CELAC, que además tiene muy poco tiempo de haber sido creada, y además, como lo dice el ex canciller Francisco Carrión, carece de institucionalidad, es por esto, digo yo, que la CELAC no ha demostrado, por decirlo menos, eficacia en el cumplimiento de estas aspiraciones. ¿Cómo se comprueba la orfandad de institucionalidad de la CELAC? No existe un tratado constitutivo que establezca un mecanismo, una estructura, una secretaría básica para que la CELAC pueda expresarse y funcionar permanentemente. ¿Es una humorada ideológica? Yo no lo diría así. Le repito, todo organismo que se crea con el afán de dialogar políticamente y propiciar la integración de los distintos países es una buena iniciativa. Toda iniciativa debe ser apoyada. Pero claro, no toda iniciativa, por buena que sea la meta que se persigue, resulta eficaz. ¿Por qué cree usted que el señor presidente Correa, que tenía el enorme desafío de fortalecer, hacer que esta organicidad nueva o esta institucionalidad internacional o regional nueva brille en este cuatrenio, no alcanzó digamos, las dimensiones que se esperaban? Ni siquiera el primer desafío ha tenido un ámbito donde podamos observar esfuerzos para terminar con la pobreza extrema y para fortalecer la unidad. Me da la impresión de que en este cuatrenio cada país cargó con su fea, digamos, por todas las cosas que en el orden financiero económico ha atormentado a la región también. ¿Cómo haría usted este inventario, ex canciller? En primer lugar, habría que decir que la complejidad de los objetivos que se han planteado es enorme. Como le decía, eliminación de la pobreza. Todos estamos de acuerdo en que eliminar la pobreza no solo es un objetivo noble, es una obligación de todos los países de contribuir en lo interno a conseguir la eliminación de la pobreza y en lo externo igualmente. Propiciar
el adelanto de la educación. Todos estamos de acuerdo en que el mecanismo más idóneo para sacar a los países del subdesarrollo y colocarlos en la órbita de la civilidad y de la cultura, y inclusive de la producción económica, es la educación. Luchar contra los factores que determinan una destrucción del medio ambiente. Bueno, la última conferencia mundial en París demostró que ya hay una conciencia internacional sobre la materia y se busca crear la aceptación de la responsabilidad común de hacer algo práctico para salvarle al medio ambiente que está siendo destruido. Crear nuevos mecanismos de financiamiento internacional es una aspiración magnífica, legítima. Ojalá existieran esos mecanismos. Eso es una cosa. Otra, añádale usted a esas aspiraciones justas una evidente intencionalidad política: luchar contra el imperialismo norteamericano. He allí un rezago de la Guerra Fría que habla de unidad y al mismo tiempo pretende dividirle al mundo entre buenos y malos, entre imperialistas dominadores y pueblos dominados por el imperio. Entonces, si mezcla usted todos estos factores, no se puede pedir que en un año que le ha tocado la presidencia pro tempore al señor Correa haya logrado la CELAC hacer algo notable, algo importante. En lo político, el presidente Correa hizo algo sin duda importante. Propició el diálogo entre Colombia y Venezuela en momentos en que ese diálogo se puso tirante y complejo a causa de las decisiones del presidente Maduro en materia de presencia de colombianos en el territorio de Venezuela. Ajá. De modo que... ¿Lo hizo a nombre de la CELAC? Lo hizo a nombre de la CELAC. Y otro punto, mire, interesante y que es una especie de símbolo. Viajó hace poco a Europa para tomar parte en una de las reuniones de consulta entre dos regiones, la CELAC y la Unión Europea. Es decir, está buscando propiciar el diálogo con los países desarrollados y al mismo tiempo propicia la creación de un mecanismo que por principio y por definición excluye a los Estados Unidos y a Canadá. Es así las contradicciones de una política internacional que evidentemente no ha existido como un conjunto de ideas estructuradas en pro del beneficio del país. ¿No ha sido, ex canciller Ayala, un desmérito, digamos, una característica negativa de este conjunto de mandatarios que pertenecen a una circunstancia ideológica especialísima, el hecho de que siempre se han quedado solamente en retórica? Una de las grandes acusaciones que se hacen, y no sin buenas razones, a las cumbres presidenciales o a las reuniones internacionales en general, es que son muy productivas en retórica y muy improductivas en hechos concretos. Esto, repito, es en buena medida cierto, y al mismo tiempo que es una crítica basada en hechos, una buena crítica, una crítica que hay que analizar en todo su significado. Hay que decir que los procesos internacionales de consulta y de concertación son por sí mismos largos y difíciles, porque cada Estado se presenta con un punto de vista que está matizado por aquello que se conoce como soberanía. Ya. Y entonces la concertación entre Estados soberanos, muchos países lo entienden como la imposición del punto de vista propio, porque si se acepta el punto de vista ajeno, se está claudicando en la soberanía. Claro, y es eso confundido. hace que la concertación sea difícil. Claro. Póngase usted en el caso de países que tienen un modelo económico y social distinto, como ocurre ahora en América Latina, y entonces el resultado es el que apenas se puede concertar sobre temas tan genéricos, repito, complejos, importantes, pero genéricos, como eliminar la pobreza. Es casi como concertar sobre hagamos el bien entre nuestros países, llevámonos todos correctamente, seamos buenos. Todo el mundo está de acuerdo en eso, pero eso significa mucho, pero significa muy poco también. El error, seguramente de buena fe, señor presidente Correa, es haber aceptado o se ha auto-otorgado un desafío mucho mayor a la realidad de los países, en este caso, que respetan mucho su pensamiento y su estilo soberano de
de gobernar su respectiva comunidad y de su presencia a nivel de su región. Entonces, allí el presidente equivocó porque con confluir, digamos, a un rescate de unidad de acción en estos temas resulta extremadamente complejo, por no decir imposible. Y claro, la cosecha ha sido mínima. No sé qué opina usted. Yo creo que juzgar sobre la buena fe o mala fe del señor presidente Correa no es algo que me corresponda, sí, y que creo tendría mucho significado en el campo de la política. Pero lo que sí se puede juzgar es sobre los resultados de su ideología. Y el presidente Correa tiene, en mi opinión, un criterio que es un trasunto de la época de la Guerra Fría, en la que el mundo estaba dividido en las democracias occidentales y el comunismo soviético. Y en consecuencia había una lucha sorda pero real y omnipresente entre esas dos ideologías. Los unos eran los buenos, los otros los malos. Y la visión de cada uno de los bloques con respecto al otro era diametralmente opuesta. En consecuencia, el mundo vivió de zozobra en zozobra, de equilibrio atómico en empleo de armas nucleares. La paz mundial estaba dependiendo simple y llanamente del equilibrio de fuerzas, no de valores éticos o de compromisos morales traducidos en hechos concretos, sino dependía simplemente de cuántas armas atómicas poseía el uno y cuán grande era su capacidad de destrucción del otro. Eso cambió con el fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría terminó. La Guerra Fría dejó de lado el maniqueísmo en el campo internacional y logró una concertación de países que decían: vamos a la nueva alianza de las naciones para lograr un mundo distinto. Entonces, eso parece que no ha sido comprendido por el señor Correa. Para él sigue el mundo dividido en dos bloques maniqueos, los buenos, los malos, los imperialistas y los oprimidos. Y entonces, a partir de esa definición, trabajar por ideales comunes como los que he mencionado resulta bastante difícil. El boicot que mencionaba el ex embajador, aquí presente en el estudio, con su permiso, ex canciller Mauricio Gándara, es que lo que se trataba es de boicotear definitivamente a la Organización de Estados Americanos. Y entonces, en la mente y en la actitud, por ejemplo, de un canciller como el señor Patiño, es obvio que lo vamos a ver transparentemente en ese. Es un archienemigo, adversario conceptual y político gigantesco, con otros ex cancilleres y con otros, digamos, que van más o menos por el mismo andarivel ideológico: los gobiernos de Venezuela, los gobiernos de Cuba, el gobierno de Evo Morales, el régimen inclusive el anterior régimen argentino, etcétera, etcétera. Allí se sentía el canciller Patiño muy fuerte. Eso cambió. ¿De qué manera eso incide también en la situación actual? Le preguntamos al ex embajador Mauricio Gándara. Buenos días. Gracias, don Gonzalo. Y un saludo muy respetuoso, cordial y de amistad a Pepe Ayala. Vea, lo que está señalando el doctor Ayala, el embajador Ayala, el ex canciller Ayala, es algo de que estamos atrasados. Estamos viviendo una guerra que ya no tiene las características y el ambiente del pasado. Cuba se está acercando a los Estados Unidos y nosotros seguimos con esto de la CELAC, que en mi opinión es nacida del cerebro de los Castros y desarrollada por el comandante Chávez para demostrar su poderío frente a los Estados Unidos. La vida nos está enseñando otra cosa. Vea, estuvimos en contra de la integración con Europa, de los acuerdos con Europa. Nos separamos de Colombia y del Perú para demostrar nuestra independencia, nuestra soberanía. Y hemos caído en el acuerdo con Europa en el que estamos atrasados y en que hemos tenido que pedir el visto bueno de Perú y de Colombia para poder acceder a los beneficios. ¿Qué ha ganado el país? Nada.
Ha perdido varios años y todavía no tenemos los beneficios del acuerdo. Entonces, estamos viviendo ¿Y eso una época a qué distinta. se debe? Eso se debe a este rezago que lo está señalando el embajador Ayala, el ex canciller Ayala, a estos rezagos de demostrar una cosa que ya no existe. Entonces, por demostrarle a que somos independientes de los Estados Unidos, que es con quien tenemos el comercio mayor, el mayor comercio del mundo, y con Europa, que es el otro que tenemos. Otro socio importante. Por demostrarle eso, hacemos unas alianzas con países que poco le pueden significar. ¿Qué nos pueden significar las pequeñas islas del Eso es del por Caribe? tener un estado plural, si cabe el término. Tener un canciller extremadamente ideologizado. Absolutamente, pues no, y que sigue la línea, porque si lo tiene ahí el presidente es porque sigue la línea. Vea, la demostración... Pero no es un disimulé mantenerle a Patiño en ese cargo. Pudiera ser, no pudiera ser, vea. Salir a defender al señor Assange, digamos, ¿no es cierto? Ya está el pobre votado 3-4 años en la embajada, ¿no? Salir a defenderle a Snowden, al espía que le sacamos desde Hong Kong y después lo dejamos votado, por cuando la gran potencia se puso, golpes de impacto. Cuando la potencia se quejó, Estados Unidos se quejó, el presidente Correa se echó atrás, pues, ¿no es cierto? Y quedó votado el señor Snowden en Moscú. Entonces, son actos para labios afuera para demostrar su anti-norteamericanismo y su anti-imperialismo. Pero la realidad de los hechos, ahora que se reúne la CELAC, ¿qué es lo que hace el presidente del Ecuador? El presidente del Ecuador confiesa que ha fracasado. Dice, si bien Correa realzó la existencia de este bloque, estoy leyendo el diario El Universo, reconoció que los jefes de Estado miembros no tienen comillas, no tienen cabeza para la patria grande, la integración, la demostración del fracaso. ¿Y cómo puede integrarse de esta manera América Latina si el Ecuador está enquistado, está ubicado geográficamente entre los que piensan distinto y actúan distinto? Entonces, económicamente nos hemos aliado con Venezuela, que ha fracasado. Económicamente le estamos, mi respeto para la señora Rousseff, por lo que fue una luchadora en tiempos contra las dictaduras militares y todas las cuestiones, pero que han fracasado económicamente. La Argentina, hasta este cambio de hace 2 meses, fracasó económicamente, y en cambio están prósperos Chile, Perú, Colombia y México, que tienen una alianza, una integración de países en los que se fortalece el comercio, la libertad económica. Así es que esta es la confesión real de que no tienen cabeza. Claro. Hay otra confesión, ex canciller Ayala Lazo. El señor canciller Patiño, nuestro ministro de Relaciones Exteriores vigente, ha añadido, comillas, que la razón no pide fuerza. Los insentidos económicos pueden ser corregidos en la unidad y en la integración, pues actuando, dice él, nuestras naciones por separado, el capital impondrá sus condiciones. En cambio que, este es el sueño del extremismo de izquierda, juntos seremos nosotros los que impongamos las condiciones y los intereses. Juntos ha podido Venezuela, juntos ha podido la propia Cuba, o ha tenido que irse a otro andarivel más disimulatorio para dar pasos contundentes a una hecha de a buenas con lo que ellos llaman el imperio, los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esto es lo inentendible. ¿Qué papel está jugando la CELAC, digamos, en términos concretos? Porque Mauricio Gándara dice que ha sido un ente que ha querido boicotear a la Organización de Estados Americanos. ¿Usted qué piensa, ex canciller Ayala? Yo creo que el señor Patiño tiene razón cuando dice que la razón no pide fuerza, pero eso precisamente demuestra que los movimientos como el que ha liderado el Ecuador o del que ha formado parte del Ecuador, al no haber tenido éxito es porque nunca tuvieron razón. En consecuencia, ahí está la irracionalidad de ciertas políticas, como por ejemplo la de buscar el debilitamiento del sistema interamericano de derechos humanos, haciendo
que la Comisión Interamericana sea afectada, mientras al mismo tiempo se ha recibido un rotundo no de todos los demás países del continente. Esta iniciativa ecuatoriana, malhadada iniciativa, ha sido rechazada en distintos foros por todos los países del continente, e inclusive por algunos de los miembros de la ALBA. Y sin embargo, esa sin razón del señor Patiño le hace persistir en ese error y seguir buscando el debilitamiento del sistema de derechos humanos y el debilitamiento o desaparición de la OEA. Vea usted, si en otras circunstancias ya querían reemplazarle a la OEA por la CELAC, ahora que parece que la OEA ha despertado a nuevas realidades con la administración del secretario general, Almagro, que ha resuelto asumir la responsabilidad de un secretario general en materia de protección y defensa de los derechos humanos para cumplir sus obligaciones según la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Imaginémonos cuán descontentos estarán los cancilleres Patiño sobre la manera de actuar del secretario general y con cuánta mayor insistencia pedirán la desaparición de la OEA y la reforma del sistema interamericano. Claro. Esas son las realidades que el pueblo debe conocer y analizar con objetividad, sin apasionamiento, sin estar sujetos a ideologías que son producto de concepciones filosóficas que la historia ha declarado irrelevantes o por lo menos ineficaces. En consecuencia, claro, el Ecuador debe en su política internacional tomar conciencia de su personalidad propia. País pequeño, situado en el conjunto latinoamericano, con aspiraciones humanísticas y democráticas de su pueblo, que lo caracterizan así, y que en consecuencia debe cooperar o plantear ideas de iniciativas conducentes a una unidad eficaz y efectiva. ¿Por qué el Ecuador ha cerrado sus ojos a la cuenca del Pacífico, mientras lo han abierto, como lo dice Mauricio Gándara con tanto acierto, México, Colombia, Perú y Chile, y están esos países desarrollándose hacia lo que va a ser, ya es ahora el centro del mundo, y va a ser lo más en el futuro? El Ecuador ha cerrado esos ojos y sigue insistiendo en planteamientos ideológicos, recibiendo visitas de Lukashenko y firmando convenios de carácter comercial con Irán, con Kuwait. No, son cosas realmente incomprensibles en el campo de la política internacional. A este paso terminamos, doctor Mauricio Gándara, la declaración de Quito que se suscribirá esta tarde o esta noche de los mandatarios reunidos en esta cumbre. Esta declaración de Quito bien puede sacarse una copia Xerox de las declaraciones de Quito de la Organización de Estados Americanos y serviría mucho para la CELAC. Vea, don Gonzalo, me alegro coincidir en tantos puntos con el ex canciller Ayala, con Pepe. Vea, realmente el promover, el decir, los que promueven la CELAC, que van a erradicar la pobreza, cuando todos los promotores sus países están en un descenso vertiginoso hacia el abismo económico, ¿de qué pueden hablar al tratar de erradicar la pobreza? Pues, ¿no es cierto? Entonces, va a ser una reingeniería financiera, plantean. Sí, los bancos centrales que se integren. Enfrentar a los grandes países. Cada país seguirá haciendo sus contratos de acuerdo, los unos harán con el mundo occidental. Y no han de querer ni prestarle por unos minutitos del Banco Central al Ecuador, porque el de aquí ya lo tienen liquidado. Pues. De América Latina está dividida ideológicamente. Esto es lo más grave. América Latina y por tanto también la CELAC, extendiéndole hacia Centroamérica y a los países del Caribe, está absolutamente dividida en dos bloques: los que creen en la empresa privada, los que quieren colaborar con el mundo occidental, y los que están soñando en algo distinto, hablando de nacionalismos o de cosas. Yo, que he sido un gran nacionalista y lo sigo siendo, ¿sí? Esas cuestiones. Pero no es época. Depende de las circunstancias, no de las ideologías, pues, ¿no es cierto? Entonces estamos yéndonos contra la razón. Y que esto ha sido para sabotear, solo recuerdo, tenemos en eso alguna
diferencias de apreciación. Cuando se iba a reunir, y aquí lo dijimos, aquí en esta radio, y lo he dicho por escrito en algún artículo, de que se iba a reunir para tratar el problema del fronterizo entre Colombia y Venezuela, cuando Venezuela cerró la frontera con Colombia y produjo semejante problema, dolorosísimo problema a las gentes que viven en la frontera, se convocó, Colombia pidió la reunión de la OEA, pues, y el Ecuador votó en contra, y por ese voto en contra no se reunió la OEA, y se reunieron los países que promovieron de la UNASUR y de la CELAC. Como somos tan ricos, le mandamos a traer al presidente de la UNASUR en avión y le mandamos a dejar. Uruguay tiene un ingreso per cápita 3 veces mayor que el del Ecuador, pero como nosotros somos los ricos, nos gastamos en todo eso para hacer la reunión. ¿En qué quedó? Sigue cerrada la frontera, ¿no es cierto? ¿Qué solución hubo a eso? Nada. Lo hemos saboteado. Ahora quieren librarse de la OEA. El canciller Almagro, que pertenece a una línea política de izquierda, debe ser de los que sufrieron junto a Mujica de la persecución militar, quiere mandar delegados a las elecciones en Venezuela y le cierran la puerta, pues quieren estar entre amiguitos. Eso quiere estar en la CELAC. Y Venezuela los puede controlar en cierta manera, porque para eso tiene Petrocaribe, donde les regala el petróleo a los países de Centroamérica. Usted no está con vainas. ¿Cómo? Hay que decir cómo. Gracias, embajador. Lo que pasa es que también yo quería preguntarle, Mauricio, el presidente Macri, el presidente argentino, como que, digamos, creció su edad y consiguientemente, con su edad, no es apto para los cielos de Quito, la altura de Quito, por no toparse con el monumento a su adversario. Así lo he pensado igual que usted. Sí, mal pensados, ¿no? El pueblo de la Argentina, nosotros tener que soportar el monumento al señor Kirchner con todo el manejo tan dispendioso, inmoral, con la que se han manejado los fondos del pueblo argentino, y nosotros lo tenemos allí, así como sacaron el retrato de Chávez del Congreso de Venezuela. Algún día tendremos que devolverles, agradeciéndoles, pero devolverles el monumento al señor Kirchner. Pero esto ya cambia la naturaleza de las cosas, presencias como la del señor Macri, porque nosotros nos hemos quedado casi solitos, Venezuela y Ecuador. Un poquito más lejos está Bolivia, que está entre países más grandes y en otra circunstancia, y bien manejado relativamente, ¿no? Sí. Pero él sí está exigiendo, el señor Macri, y lo va a decir la vicepresidenta aquí, la libertad de los presos políticos en Venezuela, pues no es cierto. Porque creo yo, no quise referirme a este momento, yo creo que el indulto al mayor Araujo es para que no haya presos políticos el día que se reúne la CELAC, nomás, ¿no es cierto? Porque lo han perseguido, han destruido su familia durante 5 años. Gracias. Anularon un juicio público. Ex canciller, estamos muy agradecidos de usted. Muchísimas gracias, doctor Ayala. Muy buenos días.